Entonces, cosas interesantes. Ustedes van a notar o han visto en la presentación Excel 3, ¿no? Lo siguiente, Excel permite recibir diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces, algunos tipos de datos, por ejemplo, voy a escribir buenas noches, ahí está, y voy a ensanchar un poco esta columna, ahí está, y luego voy a empezar a escribir otros tipos de datos, por ejemplo, el valor 20, el valor 44.3, enter, luego el valor 44,3, enter, y bueno, estos datos tienen nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nombre de estos datos o la descripción de cada uno de estos datos es la siguiente. Este de acá se denomina un texto. Y estos otros de acá, muy bien, para nosotros humanos son números, simplemente, ¿no? Son números. Sin embargo, yo no he hecho nada especial, simplemente me he dedicado a introducir los valores y luego presionar la tecla de Enter. Y después de poner Enter, pues Excel ha detectado algunos de estos valores y algunos valores les ha puesto cierta alineación. Algunos valores han sido alineados a la derecha, otros valores han sido alineados a la izquierda. No ha sido algo que yo haya preparado previamente. He comenzado con este libro en blanco, ¿ok? Entonces, cosas interesantes que tienen que saber. Lo que está alineado a la izquierda es un texto. Entonces, de estos tres que tengo seleccionados, que dice 20, 44.3 y 44,3, hay algunos que son texto. ¿Quién me ayuda y me dice cuál de estos es un texto? El 44.3. 44.3, muy bien. Me gusta esa respuesta. Entonces, ¿y por qué? ¿Me puedes justificar por qué? Ya, porque Excel, en el formato que está ahorita, el Excel que está usando, Ajá. la coma lo está colocando como parte del numérico, mientras el punto lo está tomando como texto. En algunas otras versiones, o sea, en algunos otros formatos es al revés. Muy bien, me gusta entonces. Esa es excelente la respuesta. Gracias, Luz. Entonces, lo que me ha dicho Luz concretamente es lo siguiente. Me ha dicho, esto de acá es un texto y esto otro de acá es un número. Y este número se llama, por ejemplo, un número entero. Y este otro número se llama número real, que tiene parte entera y tiene una parte decimal, ¿no? Entonces tiene una parte entera y una parte decimal. Entera y parte decimal. Pero entonces yo no dice, ¿y por qué Excel considera el punto o la coma? Porque, profe, yo he hecho esto en mi compu y me sale todo al revés, digamos. O sea, con punto me sale a la derecha y con coma me sale a la izquierda. Entonces, eso es algo importante que tenemos que entender, de que esto está superditado a lo que se llama la configuración regional. Ya una de las diapositivas que han tenido decía que directamente uno de los programas más importantes de la computadora se llama sistema operativo. En el caso de la mayoría tenemos el sistema operativo Windows. Windows, cuando ustedes entienden la computadora, es el primer sistema que se empieza a lanzar, que se empieza a cargar, y una vez que se carga Windows, pues entonces recién podemos utilizar la computadora. Ahora, Windows permite ejecutar programas. Por ejemplo, un programa es Microsoft Excel. Hay otros programas, por ejemplo, tenemos el buen Microsoft Word, aquí está Word, y también podría tener, miren lo que voy a hacer acá, más allá de que ya salga el Word. Entonces, aquí abajo, fíjense que yo en esta versión de Windows 10, la versión de Windows 10, tengo aquí abajo una pequeña lupa, ¿no? Entonces, en esta lupa le voy a hacer clic a la lupa y voy a poner aquí blog, escrito blog. Me está sugiriendo, creo que quieres el blog de notas. Le voy a decir, ok, si quiero el blog de notas, clic. Entonces acaba de lanzar un programa que se llama el blog de notas. Estas son aplicaciones, son programas que puede ejecutar el sistema operativo Windows, ¿no? Si por ejemplo voy aquí otra vez a la lupita y pongo calcu, me encuentra la calculadora, la ejecuto la calculadora, ahí está. Entonces son diferentes programas o aplicaciones, ¿sí? Entonces lo interesante es esto. Los programas se superditan, le hacen caso a lo que Windows diga. Entonces, bueno, estos los he sacado un momentito nomás para verlos, los voy a cerrar, no me interesaban realmente. El que sí me interesa es este, ¿no? Entonces, Excel está directamente
haciéndole caso a Windows, y en este caso está tomando el punto en esta computadora, ¿no? En esta computadora, por si acaso, el punto es el separador de miles, se llama, separador de miles, ¿sí? Y en este caso la coma es el separador decimal, que separa la parte entera de la parte decimal. Entonces, es conveniente, obviamente, utilizar el separador decimal y tratar de no poner nosotros el separador de miles, en la medida de lo posible, ¿ya? Podemos decirle luego a Excel que lo ponga por nosotros, no hay ningún problema. Pero la idea es, tratemos de utilizar las cosas como son. Ahora, ¿cómo yo he detectado esto? Miren, hace una simple prueba. Ustedes pueden ir a cualquier máquina en su oficina o en su casa o donde un amigo y pueden poner estos valorcitos de prueba, y cuando uno de los números, que parece ser un número, se va a la izquierda, pues no había sido un número, había sido un texto. Y cuando el valor se va a la derecha, pues ese sí es un número. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende esto? Les está diciendo que esto depende de Windows. Miren, en la presentación, no han tenido esa presentación. Bueno, yo lo doy en el otro curso, pero por si acaso les muestro, ¿no? Esto va a variar un poquito dependiendo de la versión de Windows que tengan. Estas cositas dependen de algo que se llama la configuración regional, que la maneja Windows o la maneja Mac. Entonces yo, por ejemplo, voy a ir a la lupita igual que hace un momento, para no complicarme, y le voy a poner aquí configuración, regional. Ahí me dice, quiero que quieres usar configuración regional y de idioma. Sí, le voy a decir quiero usar eso. Y aquí todavía voy a tener que navegar un poquito porque les digo, depende de la versión de Windows que están utilizando. Lo voy a hacer rápido. Por ejemplo, estoy poniendo opciones adicionales de fecha y hora. Clic. Y dentro aquí de opciones adicionales de fecha y hora estoy poniendo aquí de cambiar formatos de fecha, hora o número. Clic. Entonces ya he llegado a este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo no importa qué Windows tengan. Es el mismo en el Windows 10, en el 8, en el 8.1, en el 7, en el XP. Así es el mismo cuadro de diálogo, les prometo. Ha cambiado muy, muy poco. Y bueno, si es que tienen muy buena vista, probablemente voy a cerrar las otras ventanas que no me interesan. Entonces esta es parte de la configuración regional, ¿ya? Dice que yo estoy utilizando el formato de español Bolivia. Entonces les comento algo bien interesante, pues cuando nosotros estamos con formato en español, ¿no? Formato en español, entonces para nosotros el separador decimal es este. Cuando utilizamos directamente, vamos a poner así. Este acá, ok, y este le voy a decir, ok, cuando estamos en español, entonces el punto y coma, la coma es el separador decimal. Pero en cambio cuando nosotros estamos en inglés en Estados Unidos, pues obviamente la coma no es el punto, el separador decimal por si acaso, ¿ya? Entonces eso varía. Yo se los voy a poner aquí para que no se confunda. Okay. Entonces eso depende de la configuración regional y eso lo podemos cambiar. Aquí voy a poner un programita para que se pueda apreciar mejor, ¿ya? Por ejemplo, me dice, voy a entrar a la configuración adicional, clic. Y aquí me está mostrando cómo maneja los números mi versión de Windows. Dice, mira, un número se maneja de esta manera. Y me está mostrando la coma, que es el separador decimal. Separa la parte entera de la parte decimal. Y luego tenemos los puntos, que los puntos se llaman separador de miles. Cada 1000 pone un punto. Para un número negativo en mi computadora está configurado para que aparezca igual el separador decimal, el separador de miles y además tenemos el símbolo negativo, ¿no? Esto se puede cambiar. Por ejemplo, no sé si alguno de los presentes es contador. ¿Sí? Me imagino que tal vez en vez de utilizar el menos, lo que pueden tender a utilizar, Jesús, ¿tú eres contador? Ok, entonces fíjense de que en vez de utilizar el signo menos, aquí me está sugiriendo Excel que también podría utilizar alguna otra cosa. Podría utilizar, por ejemplo, los paréntesis, ¿no? Que contablemente
se utiliza los paréntesis para encerrar a un número y con eso determinamos de que un número es negativo. ¿Sí o no? ¿Jesús? Correcto, teacher. Muy bien. Está perfecto, no te preocupes, dale. Puede ser que tiene la contracción, o sea, los paréntesis también, ¿no? Exacto, entonces el número para determinar que es negativo se lo pone entre paréntesis en contabilidad para representar un número negativo. ¿Alguien sabe por qué se hace esto? Tal vez, digamos, ¿no? O sea, no necesito que sea la explicación exacta, digamos. Bueno, yo les comento algo, miren, o sea, cuando trabajamos en la computadora, a ver, Bueno, tal vez. a ver, Fabiola, Fabi. No, teacher, tal vez hacer un poco de comentario. Dije el tema de que el tema del negativo a veces se presenta más que todo por tema de exposición, ¿no? En los estados financieros, porque como nosotros manejamos lo que es la doble partida, tenemos el activo y el pasivo, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, dentro de los estados financieros está lo que es positivo, pero obviamente no se coloca signo más, ¿no? En el pasivo se le distingue por los paréntesis, ¿no? Pues yo tengo un tema más de exposición, el tema de los signos, ¿no? El tema de los paréntesis. Ok, muy bien. En los estados financieros. Yo les voy a comentar algo más bien interesante que viene del lado de sistemas, ¿ya? Fíjense que estos estados, ¿no? Estos libros diarios, libros mayores, balances que tenemos directamente, normalmente lo que se hacen es imprimirlos. Bueno, antes se imprimían, ¿ya? Y obviamente eran hojas de hojas de hojas de hojas. Ahora, si conocemos las impresoras que realmente se tienen, las impresoras con el tiempo se van desgastando o no tienen tinta, entonces un simbolito negativo puede ser muy fácil de no salir impreso. Eso yo lo he visto siempre, les prometo. Ya he visto directamente que se presentan directamente estados y no salían los simbolitos negros. ¿Por qué era? Porque a veces las impresoras o no tenían tinta o ya estaban dañadas o desconfiguradas, entonces no imprimían. Entonces también realmente es una manera más clara de representar un número negativo, porque si solamente es una línea, es una pequeña línea, esa pequeña línea les prometo que puede salir no impresa, ya porque la impresora está mal. Entonces me parece también un motivo también bastante razonable para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, les comento eso desde el punto de vista de sistemas, ¿no? Entonces, a lo que me voy, miren, fíjense, esto es Windows, no es Excel, es Windows. Y en Windows estoy viendo la configuración de un número, un número positivo, un número negativo, que se utiliza como símbolo decimal, la coma, que utilizo para separar los miles, el punto, cuál es el símbolo negativo en mi computadora. Estas cositas pueden cambiar, por ejemplo, si ustedes ven en su propia computadora puede ser que esté la configuración diferente, ¿ya? Y esto es algo bien interesante, miren, dice separador de listas y separador de listas es el punto y coma, ¿ya? Lo voy a anotar en un momento más por si acaso. Ok, si ustedes hacen algún cambio entre el punto y la coma, porque bueno, así van a tener todo alineado en su trabajo y en su casa, por ejemplo, no se olviden hacer esto. Miren, estamos haciendo el cambio en la pestaña que dice números, pero si ustedes hacen cambios en la pestaña números, también deberían hacer cambios en la pestaña moneda, ¿ya? Porque la moneda también maneja directamente un símbolo decimal y un símbolo de separado de miles, ¿ya? Me está diciendo, la moneda te la voy a presentar así de esta manera, ¿ya? En mi caso me sale con BS, bolivianos, porque yo le he dicho que la moneda que yo quiero manejar es BS, ¿ok? Normalmente cuando nosotros en Windows le ponemos quiero la configuración en español Bolivia, te pone pesos B, o pesos B te pone, creo, o pesos S, ya no estoy seguro ya. Entonces yo no me gustaba eso, yo le he cambiado la configuración regional, le he dicho quiero ver BS en mi moneda, entonces me está saliendo así, ¿sí? Entonces si se han hecho el cambio en números, no se olviden hacer el cambio en moneda también, por favor, ¿sí? Voy a salir de esta lupita porque es demasiado grande para verlo, ya está. Entonces cuando ustedes hacen estas configuraciones y le hacen clic al botón de aceptar,
y nuevamente clic al botón de aceptar. Esas configuraciones desde el momento que le pusieron aceptar, de ahí en adelante empiezan a funcionar. Una vez se espera que en Excel las cosas cambien. Dice, no, pero acabo de cambiar la configuración regional y aquí no veo que el Excel cambia. ¿Por qué? Porque saben que lo que pasa es que tienen que cerrar el Excel. Lo voy a cerrar un momentito, lo voy a guardar en el escritorio. Sí, entonces, a ver, en el escritorio, nivelación 2, digamos. Ok. Y la próxima vez que lo abran, yo lo tengo acá, lo voy a abrir. Ya la próxima vez entonces ya van a tener entonces los cambios realizados en la configuración regional, que obviamente Excel es un programa que le tiene que hacer caso a Windows, y como en Windows hemos cambiado la configuración regional, entonces Excel le va a hacer caso a lo que Windows le diga, ¿ya? Algo similar ocurre en la Mac. Igual los programas de Macintosh hacen caso directamente a lo que le dice el sistema operativo del Mac OS, ¿ya? Entonces es importante saber. Aprovecho que estoy acá y les muestro algunas otras cositas. Fíjense, ¿por qué les he mostrado esto de acá? Por lo siguiente. Si se nos ocurre hacerlo algo como esto, miren, voy a hacer una fórmula. Le voy a decir lo siguiente. Voy a comenzar una fórmula con el signo igual, ¿no? Entonces comienzo con el signo igual. Le voy a decir, quiero esta celda de al lado, 20. Y le quiero sumar más 5. Entonces le estoy diciendo, quiero la celda C5 más 5. ¿Ya? C5 se llama una referencia, y se llama una referencia relativa, por si acaso, ¿no? Entonces esta referencia relativa está haciendo referencia al valor que está dentro de la celda C5. Por eso se llama referencia. Bueno, entonces le estoy diciendo, quiero hacer lo que contenga la celda C5 más 5. ¿Sí? Entonces me va a salir 25. Bastante bien, eso lo podíamos esperar. Pero cuando yo le diga, quiero hacer esto, quiero sumar 44.3 más 5, ahí ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta Excel de que eso de ahí, que para nosotros parece ser un número, no es un número para Excel. ¿Ok? No es un número. Y si por ejemplo hubiera hecho el mismo experimento, acá yo hubiera hecho la celda de al lado y le quiero sumar más 5, presiono Enter, sí funciona porque este es un número, lo ha detectado automáticamente Excel, por eso lo ha alineado automáticamente a la derecha. Entonces tengan cuidado cuando ustedes tengan un libro, cuando tiene algunos valores que están a la izquierda. Una posibilidad es obviamente que hayan cambiado la alineación, ¿no? Aquí arriba tengo la alineación, lo voy a alinear a la izquierda, lo voy a centrar, lo voy a alinear a la derecha, pero si ustedes no han cambiado la alineación, voy a hacer unos cuantos pasos atrás, si ustedes no han cambiado la alineación, pues tienen que darse cuenta de que cuando algo está alineado a la izquierda es un texto, y con los textos no van a poder hacer cálculos en las fórmulas. Ya tengan cuidado con eso. ¿Sí? Importante. Bien, algunos otros valores que tal vez utilicen el curso, no estoy seguro, bueno, en realidad en el anterior curso se veían, pero aquí van. Por ejemplo, voy a escribir falso, y cuando presione Enter, miren lo que va a pasar, se pone en mayúsculas y centrado. Si escribo verdadero, pongo Enter, y se pone en mayúsculas y centrado, y esto se llama, por ejemplo, un valor lógico. Ya, me van a disculpar, no voy a poner los acentos, no es que no lo sepa, pero así escribo más rápido. Ya. Algunos otros valores podrían ser esto. Tal vez, miren, por error yo digo, quiero al número 20 restarle 12. Así. Y miren lo que va a pasar. Enter. Me dice 20 de diciembre, pero yo le decía, ¿pero qué? O sea, yo quería 20 menos 12. ¿Por qué ha fallado esa resta? Porque no le hemos puesto el signo igual adelante. Fantástico, muy bien, Luz, entonces me estás ayudando mucho. Luz me dice lo que tenías que hacer era, concretamente, entonces ponerle es igual a 20 menos 12. Sí, veo que también están participando en el chat, ¿no? A ver, Eduardo dice, no me reconoce como texto, no puso el signo igual. Muy bien. Entonces, Eduardo, no estoy seguro de a qué te estás refiriendo, no te reconoce como texto. Como les digo, esto va a depender, o sea, en mi máquina, en mi computadora, en mi Windows, está configurado para que el punto sea el separador de miles y la coma sea el separador decimal, por si acaso. ¿Ya? Y es cierto, o sea, si es que yo no he comenzado poniendo igual,
pues eso no, esa operación aritmética no se va a realizar, porque para comenzar una fórmula habíamos dicho tenemos que comenzar con el igual. En el caso del 20 de diciembre, yo lo que hice es le puse 20 menos algo, menos 12, pero Excel como dice, no ha comenzado con el igual, entonces esto no es una operación, esto es otra cosa. Entonces, por eso es que lo completa. Miren, algo bien interesante que voy a hacer es, fíjense que aquí en la celda me dice 20 DIC, pero si voy a ver aquí la barra de fórmulas, aquí arriba está la barra de fórmulas, es un elemento importante, Excel automáticamente ha agarrado y ha transformado ese 20 menos 12 y ha dicho, creo que quería poner una fecha, entonces le ha puesto 20 barra 12 barra 2020, ¿no? Entonces, así yo estoy manejando las fechas en mi computadora, por si acaso, puede ser que en su computadora también varíe un poco, ¿ya? Entonces, Eduardo, no sé si es la respuesta a lo que me estabas poniendo en el chat. Bien, además de las fechas, bueno, obviamente voy a poner otra fecha acá, miren, le voy a poner otra fecha por aquí. Ustedes pueden cambiar el formato de la fecha por si acaso, ¿no? Entonces yo aquí tengo la fecha y dice personalizada, pero voy a entrar a más formatos de número. Y acá le voy a decir, quiero pues este formato de fecha y quiero este formato de fecha larga, digamos. Y le voy a hacer clic al botón de aceptar y me han salido estos numerales. Entonces, miren, no se asusten cuando ocurre esto, ¿ya? También pasa que los que son nuevos ven los signos de numerales y dicen, no, ese es un error. Ya, no es un error. Lo que ha pasado es esto. El contenido, el valor que está dentro de la celda es tan grande que no se puede mostrar en este ancho de columna. Entonces, lo que hay que hacer es ensanchar la columna y si la ensanchamos, ahí está. Entonces ya puedo ver todo el contenido de la celda. Si hubiera sido más pequeño, no se puede mostrar el contenido de esta celda y por eso aparecen los numerales. Ya no es un error, hay que ensanchar la columna, nada más. Bien, entonces fíjense que ahora dice domingo 20 de diciembre del 2020. Ese texto no se ha escrito. Pueden ver ustedes en la barra de fórmulas que realmente la barra de fórmulas dice 20-12 del 2020. ¿Sí? Entonces, una cosa es importante, una cosa es el contenido de la celda, en este momento la celda contiene esto, pero otra cosa importante es el formato, o sea, cómo lo presentamos. Este contenido que es 2012-2020, ¿cómo lo presentamos? Y eso se llama formato. ¿Ya? Entonces, le he puesto un formato de una fecha larga donde me dice el día y en vez de ponerme un número para el mes, me pone el nombre del mes, entonces me ha mostrado este formato en particular. Algún otro valor que pueda haber por ahí, ya podría ser directamente, a ver, no sé, en este momento son las 19:26, por ejemplo. Entonces, ese es un formato de hora, ¿ya? Fechas y horas se manejan de la misma manera en la computadora. Y tal vez podría ser algo bien interesante, a ver, voy a poner un par de formatos, pero esto ya no tiene que ver con valores. Hasta ahí son valores, algunos tipos de datos que maneja Excel. Entonces esto de acá se llama una fecha, esto de acá es una hora y esto de acá, perdón, esto es una hora y esta es una fecha. Ok. Entonces ahí está. Ahí están algunos elementos, elementos importantes entonces que tienen que saber. Todo lo que hace Excel está superditado, o todo lo que interpreta Excel está superditado a lo que Windows le dice. Eso sería. ¿Ok? Eso sería primera aclaración. Otra aclaración, bien importante. Entonces, miren, me voy a posicionar sobre la celda esta que dice domingo 20 de diciembre del 2020, ¿sí? Y en una de las presentaciones dice directamente que pueden presionar la tecla F2. Yo voy a presionar efectivamente la tecla F2. Y cuando presiono la tecla F2, acabo de entrar al modo de edición de la celda. Es más, les voy a mostrar algunas cosas bien interesantes que vale la pena directamente tenerlas en cuenta. Entonces, esta es una manera que se utiliza para representar algunas teclas, ¿ya? Esta es la manera de representar teclas. Por ejemplo, podría tener la tecla, no sé, N. Sí. Otra tecla común es la tecla de control, ¿no? Control. Sí. Otra tecla es la tecla de mayúsculas, entonces podría aparecer así, mayúsc o mayús. También a veces esa tecla se la conoce como en inglés shift. Shift. ¿Ok? Entonces, en este caso yo he presionado la tecla
F2. Es una tecla de función, ¿no? Arriba de los numeritos tenemos las teclas de función. Pero les comento algo bien interesante. Si ustedes han hecho la prueba, ¿no? Si por ejemplo me voy a poner en esta celda que dice tecla, ¿sí? Si presiono F2, yo acabo de entrar al modo de edición, donde ya puedo desplazarme a través del contenido de la celda, ¿no? Entonces me estoy desplazando a través del contenido de la celda. Si esto no les está funcionando a ustedes, es por algo, ¿ya? Les comento algo muy interesante que tienen que saberlo, especialmente ustedes que están usando laptops. A veces en las computadoras tienen una tecla especial que se llama FN, y es una tecla de función, es una tecla de función, ¿no? Tecla de función. En inglés en realidad es the function, ¿ya? Que bueno, obviamente es en español, pero no quiero confundirlos con las funciones de Excel. Entonces, a veces es necesario presionar la tecla FN y F2 por si acaso. Entonces, va a depender cómo está configurada su computadora, su teclado, y van a tener que presionar entonces FN y simultáneamente van a tener que presionar entonces la tecla F2. Esa es otra aclaración que me interesaba ponérselas. ¿Ok? Entonces, así se dice, quiero hacer tal cosa, ¿no? Quiero hacer tal cosa. Entonces, function F2, ¿sí? Porque las teclas de función en las laptops, como las laptops a veces tienen un tamaño reducido, les han dado más funcionalidades, ¿no? O sea, las teclas. A veces una misma tecla sirve para hacer 2 o 3 cosas. Puede aumentar el volumen, por ejemplo, o el brillo de la pantalla, ¿no? Entonces, así es. Algo que ustedes sí conocen de esto de FN más F2 es esto, miren. Si yo les digo, si yo les pregunto, ¿qué hace control? Pero control más la letra C. ¿Qué hace control C? Copia. Cierto, eso es copiar. Entonces, pongamos unas 2 más por si acaso. Control B chica. Pegar. Pegar, fantástico. Si hubiera puesto control X. Cortar. Eso es sacarlo del lugar y ponerlo a otro lugar. Y si hubiera puesto el clásico que nos encantaría tener a veces en nuestra vida, ¿no? Control Z, ¿qué hace? Deshacer. Ya. Entonces, por si acaso, ese deshacer, yo sé que ustedes son usuarios, pero por si acaso, aquí lo tenemos presente en la mayoría de los programas de Windows. Tengo aquí arriba en la parte superior izquierda, no sé si han notado que aquí tengo una flechita que apunta hacia la izquierda y dice deshacer y control Z, ¿no? Entonces, como lo último que yo hice es escribir, deshacer, si le pongo quiero deshacer, va a borrar. O sea, lo último que hice es escribir. Entonces, deshacer es retroceder un paso atrás. Va a borrar, entonces va a borrar y va a borrar y va a ir borrando así, ¿no? Puedo rehacer también, ¿ok? Entonces, cierto, así entonces aparecen algunas combinaciones de teclas. Estas combinaciones de teclas, ¿sí? Estas combinaciones de teclas tienen un nombre. Se llaman métodos abreviados. Métodos abreviados. Entonces, yo trato de utilizar algunos métodos abreviados para mejorar justamente su interacción, especialmente con Excel en este caso, ¿sí? Gracias, Eduardo. Entonces, muy bien. Bien, ya hemos visto eso de esa aclaración. Vayamos a un par de cosas más, ¿sí? Por ejemplo, algunos operadores. Yo sé que ustedes han visto la práctica de fórmulas, no voy a profundizar con la práctica de fórmulas, pero veamos algunos operadores. Entonces, operadores en Excel. Por ejemplo, el clásico, pues ya hemos hecho el más, pero podríamos utilizar este sombrerito. ¿Qué hace ese sombrerito? Marilyn. Como concatenar más o menos. No es Cualidad, concatenar. no sé. Ya, ok, entonces... Elevar alguna potencia. Exacto, entonces esto es para tener un exponente, ¿no? Un exponente. O también una potencia, le llamamos, ¿no? Una potencia. ¿Sí? Lo voy a probar. Miren, yo le voy a decir, quiero hacer, por ejemplo, acá. Quiero 2
elevado a la 4. Y voy a presionar Enter y me ha hecho 16. ¿Ya? ¿Qué he hecho entonces? Lo que he hecho es elevar 2 a la 4ª potencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces es para potencia, lo voy a poner como potencia nomás para potencia. Veamos esta otra, que también es importante. Veamos esta más. ¿Qué hace este operador? Ese es un operador. Lo voy a agrandar un poco, ahí está. Multiplica por 100. Multiplica por 100. Sí, es el porcentaje, ¿no? Es el porcentaje, muy bien. Pero no es una multiplicación. Entonces, efectivamente, es un porcentaje. Pero ¿saben qué? El porcentaje lo que dice es dividir entre 100. Eso es lo que dice realmente el porcentaje. ¿Ya? Muy bien, entonces, Gabriela, gracias, excelente. Lo que hace es dividir entre 100 realmente. ¿Sí? Por ejemplo, miren esto, a ver. Si yo pongo por acá, si yo pusiera 3%, parece que Excel dice, no, pero lo dejo nomás como 3%, ¿no? Pero en realidad, para hacer la operación tenía que haber puesto así, es igual a 3%. Enter. Ya, yo sé que me está saliendo 3%, pero ¿por qué? Porque lo que pasa es que me ha quedado esta celda con formato de porcentaje. Me ha quedado la celda con formato de porcentaje. Pero decir, no, mostrámelo como si fuera un número. Ese es el número que hay realmente. O sea, cuando yo le digo 3% es 3 dividido entre 100. Eso es realmente. ¿Sí? Y 3 dividido entre 100, entonces es 0,03. Exactamente. Nada más que lo único que está pasando es que le estamos pidiendo a Excel, no, mira, no me gusta cómo lo muestras, está feito como lo muestras. Le cambiaremos de formato, entonces en vez de formato de número le ponemos formato de porcentaje y cuando le pongo formato de porcentaje ya sale como 3%. ¿Ya? Igual le podríamos quitar un poco los decimales y ahí está el 3%. ¿Ok? Pero entonces es importante darse cuenta de que el porcentaje es en realidad una división entre 100. ¿Ok? Ese se llama un operador unitario y es una división entre 100. Uno más, ya que me han preguntado, entonces me han preguntado acerca, por ejemplo, de la concatenación. Este es el operador de concatenación, ya, este es concatenar. Y concatenar concretamente es unir textos. Unir textos. Entonces voy a hacer la prueba de esto, voy a comenzar con el signo igual y si le pongo qué lindo, espacio, y voy a concatenar con espacio y acá, curso de Excel. Enter. Me ha concatenado y me ha puesto qué lindo curso de Excel. En realidad yo tenía dos textos, fíjense esto. Este es un texto, hasta acá. Y este es otro texto, hasta acá. Y ambos textos los está uniendo este operador. Entonces es un operador que permite unir textos. ¿Sí? Cosas importantes a tener en cuenta, entonces, para los textos, coma, se debe emplear comilla doble. Pero no siempre, ¿no? Porque hace un rato yo he escrito, no sé si se han dado cuenta aquí, he puesto operadores en Excel y nunca puse las comillas dobles, ¿no? Entonces uno dice, ¿y cuándo? Pues entonces tengo que utilizar la comilla doble. ¿Cuándo es que tengo que utilizar la comilla doble? Entonces hay que utilizar la comilla doble, concretamente cuando, ¿no? Entonces, cuando el texto es parte de una fórmula o una función. Entonces, si van a usar un texto dentro de una fórmula o dentro de una función, pues usan comilla doble. Si van a utilizar una referencia, no necesita, ¿no? Si se emplea una referencia, coma, no necesita la comilla doble. La doble comilla doble, ¿no?
¿Estamos bien? Necesita una comilla doble de apertura y una comilla doble de cerrado, por si acaso. ¿Sí? Por eso es que estos textos, si lo han visto, tiene su comilla doble de apertura y su comilla doble de cerrado. Entonces Excel dice, desde aquí hasta aquí, ese es un texto. Y desde aquí hasta aquí, ese es otro texto. ¿Y qué hay que hacer con estos dos textos? Bueno, hay que unirlos. Eso es lo que está pasando. Bien, ahora voy a ir por un operador que les había pedido que me hagan recuerdo, pero aquí va, ¿no? Entonces, unos operadores que no han visto en el curso anterior y tal vez los han descubierto ahora son los operadores de referencia, ¿no? Los operadores de referencia pueden ser, por ejemplo, los dos puntos, la coma o el espacio. Entonces me han preguntado concretamente qué hace el operador espacio. ¿Sí? El operador dos puntos lo vamos a usar en esta clase, después del break, me imagino, o tal vez un poquito antes del break, ¿no? Entonces, veamos el operador espacio. Lo voy a escribir porque si no, no lo vamos a ver, ¿no? Es un operador de referencia. Ok. Para mostrarles esto, a ver, quiero que se entienda lo siguiente. A ver, voy a hacer una... No, aquí nomás. No, sí. Hagamos una nueva hoja electrónica. Bien, entonces voy a poner unos cuantos valorcitos por acá. Voy a poner 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y por acá, al otro lado, voy a poner 5. Sí. A ver, 4, 5, ya digamos aquí 6, 7, 8 y 9. Ya está. Bien, piensen que es como que yo aquí tuviera dos grupos. Tengo aquí un grupo que uno dice 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y este otro grupito que dice 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que hubiera sido mejor si hubiera puesto aquí el 7 y aquí el 8, y ahí tenía sentido, pero no importa. Bien, veamos esto. Voy a hacer lo siguiente. Como es un operador y tiene que ser parte de una fórmula, entonces yo podría hacer lo siguiente, miren, comenzar con el igual, y ahora le voy a decir, quiero hacer referencia a, por ejemplo, todo esto de acá. ¿Sí? Entonces me estoy refiriendo a todas las celdas que están desde la celda B2 hasta la celda C3. Ese es un grupo. Y ahora miren, voy a poner un espacio, y voy a hacer referencia a este otro grupo, el grupito en rojo. ¿Ya? Entonces, el día de ayer, cuando han leído, me preguntaban, ¿qué es esto de que se cruzan, el término correcto sería se intersectan, ¿no? Se cruzan entonces ambas referencias. Entonces, lo que está haciendo Excel dice, a ver, tengo este grupo de celdas y me están pidiendo que las intersecte, que las cruce con las celdas en rojo. ¿Cuáles son los valores que se cruzan entre ambos grupos, entre el grupo en azul y el grupo en rojo? Acá, 4 y 5. C3 y C4. Solo el C3. ¿Verdad? Solo el C3, correcto. Muy bien, buena deducción entonces, excelente, gracias por la ayuda. Entonces voy a presionar Enter, efectivamente me da 4, ¿por qué? Porque si bien yo estoy haciendo referencia a los dos grupos, pero en los dos grupos el único elemento en común es obviamente la celda 4, ¿ya? Voy a hacer algo que no es muy avanzado, ¿ya? Esta operación que yo la he llamado cruzar para entender, en realidad técnicamente se llama intersección, ¿ya? Intersección 1 le vamos a llamar esta, para no olvidarnos, intersección 1. Probemos con intersección 2, entonces, quiero hacer intersección 2. Ahora voy a hacer algo un poquito más interesante, miren, tac. Voy a comenzar con el igual porque es una fórmula, y quiero utilizar esta fila de acá, toda esa fila. Miren, me ha puesto desde 3 hasta 3. Esa es la manera como tiene Excel de representar toda una fila. Y quiero un espacio, y quiero intersectarla, quiero cruzarla con esta columna de acá, con esta. Entonces, ¿cuál es el valor o valores entonces que están en ambos grupos, en el grupo en celeste y en el grupo en rojo? En ambos. E3. Muy bien, E3.
Entonces, es el valor 8. Fíjense que el valor 8, muy bien, Gabriela. Entonces, el valor 8 es el único elemento que está tanto en el conjunto en azul como en el conjunto en rojo. Entonces, cuando pongo Enter, obviamente ya me va a dar, ¿no? Ahora, esto obviamente funciona porque yo he elegido grupos donde el resultado era un valor, ¿no? Tal vez me hubiera equivocado si hacía algo como esto, vean. O sea, porque uno dice, wow, acabo de descubrir algo bueno, mágico y me va a funcionar siempre. Tengan cuidado con esto, miren. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Entonces le voy a decir, quiero comenzar con el igual y voy a seleccionar todas estas celdas de acá y un espacio y además quiero seleccionar todas estas otras celdas de acá. Ya entonces dice, no, claro, tengo varias celdas que obviamente están en el conjunto en azul y también están en el conjunto en rojo, entonces las que están en ambos conjuntos son el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿no ve? Yo esperaría que esa es la respuesta que me dé Excel y cuando presiono Enter, pues me dice valor. La explicación, ¿ya? Excel está diseñado para que en cada celda haya un solo valor. Entonces, aquí hay un valor que es un texto, que dice intersección 1, aquí hay un valor que dice 2, aquí hay un valor que dice 7. ¿Sí? Entonces, cuando yo he hecho este cálculo, porque aunque no crean, es un cálculo referencial, cuando he hecho este cálculo, me he tomado la molestia de ver de que el resultado de la intersección de esos dos grupos sea solo un valor, era el valor 4. Ese valor está presente tanto en el grupo en azul como en el grupo en rojo. ¿Okay? Lo mismo está pasando con esto otro que es un poco más tremendo, ¿no? Tengo toda una fila, la fila 3. Son miles de columnas. Y tengo la columna E. Ahí tengo 1.000.000 de filas. Y pese a eso, pese a que estoy cruzando la columna E con la fila 3, el resultado es solamente una celda se está cruzando en ambos conjuntos. Y la celda que se está cruzando, que es parte de ambos conjuntos, y es el cruce, que es la intersección de ambos, de la columna y de la fila, pues es obviamente donde está el 8, que es la celda E3. ¿Ok? Entonces, ¿por qué falló este de acá? Porque lastimosamente esto no me produce un resultado, me produce varios resultados, me produce estos como resultados, estos 4. Entonces esos 4 no pueden estar los 4 en una sola celda, porque la celda puede almacenar solo un valor. ¿Ok? Eso nomás les comento, interesante saberlo. Probablemente no lo hayan visto. Veamos un par de cosas más. ¿Ya? Con eso ya los voy a dejar trabajar. Vamos a esto de acá. Fíjense de que aquí he sacado algunos simbolitos, ¿no? Algunos simbolitos, por ejemplo, este de acá, el sombrerito, no sé si lo han logrado sacar en su computadora. U otro también que es medio complicado de sacar, por ejemplo, es la arroba. Aquí la acabo de sacar, ¿no? La arroba. No es un operador este. No es un operador. ¿Sí? Pero lo saco. ¿Por qué? Porque saben que siempre me pasa en los cursos de que, profe, en mi computadora no me salen estos símbolos. ¿Ya? ¿Qué está pasando? ¿Ya? ¿Cómo hace usted para sacar? Entonces yo les digo, pero mi computadora es diferente, entonces no va a dar directamente la combinación que yo tengo en la tuya, ¿no? Entonces les comento algo muy interesante, muy interesante. Saben que ustedes tienen un teclado físico, donde ustedes escriben con sus deditos, typean, y obviamente esas teclas que ustedes typean se escriben en la computadora, en el programa o en la aplicación que están utilizando. En este caso es el Microsoft Excel. ¿Sí? Sin embargo, les comento que ese teclado físico no siempre coincide con la configuración real de la computadora. A veces el teclado físico, les voy a comentar algo interesante. Por ejemplo, miren, si ustedes ven en este momento su teclado, algunos de ustedes tal vez en su teclado van a encontrar la letra ñ. En cambio, algunas otras personas puede ser que no encuentren la letra ñ. Eso a mí ya me dice mucho. Por ejemplo, los que han encontrado la letra ñ, les digo de que su teclado está en español o en español latinoamericano, o español España o en español latinoamericano. Uno de dos. ¿Ok? Uno de dos. Y los que no han encontrado la ñ es porque su teclado es en inglés. ¿Ok? Su teclado es en inglés. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que a veces las teclas que aparecen en su teclado, yo sé que acaban de ver la ñ y tal vez la han pillado, tal vez no la han pillado. No importa si la han pillado o no.
El problema es que esas teclas físicas no siempre coinciden con cómo está instalado Windows en su computadora o el sistema operativo en su computadora. Entonces vamos a ver algo que sí les va a ayudar a entender cómo está configurada las teclas de su computadora. Entonces miren lo que voy a hacer, por favor. Voy a ir a la lupita en la parte inferior izquierda de la pantalla porque yo tengo Windows 10, ¿no? Clic. Si es que ustedes tienen otro Windows, por ejemplo el Windows 8, entonces tienen que presionar la tecla de Windows, ¿no? En su teclado hay una tecla de Windows que es esta, es parecida a esta. Clic. Y los que tengan el Windows 7, por si acaso, le hacen clic a este botón, que se llama el botón de inicio también. Y le hacen clic al botón de inicio de Windows, y en el botón de inicio de Windows, ahí lo primero que aparece es la lupita, ¿ya? Pero la idea es que todos le hagan clic a la lupita y hayan llegado a la lupita, ¿sí? Entonces, ahora que han llegado todos a la lupita, voy a esperar unos segundos a ver de que todos han logrado sacar esto. Bien, entonces ahí en la lupita, por favor, ustedes van a escribir esto. Tecla, y es suficiente que ponga unas cuantas letras. He puesto 5 letras, tecla he puesto. Me dice, creo que quieres el teclado en pantalla, me está sugiriendo el teclado en pantalla. Entonces le voy a decir, sí, quiero el teclado en pantalla. Clic. Cuando saco el teclado en pantalla, aquí acaba de salir el buen teclado en pantalla. Entonces yo les comento de que realmente el teclado físico que tenemos en la computadora, en la laptop, no siempre coincide con la computadora, pero este teclado virtual que está apareciendo en la pantalla sí coincide con la computadora. Eso es muy extraño que no coincidiera, ¿ya? Y yo voy a hacer una demostración, fíjense, miren, voy a sacar otro programita, voy a sacar al bloc de notas, ¿no? Entonces, hace un momento lo saqué, aquí está el bloc de notas, entonces mire, estoy sobre el bloc de notas, y ahora quiero sacar, por ejemplo, quiero escribir hola, entonces voy a ir al teclado virtual, y en el teclado virtual voy a hacerle clic a H-O-L-A, y si presiono enter, ya he pasado a la siguiente fila. Entonces lo que yo haga en el teclado virtual es lo que la computadora va a ejecutar realmente, ¿sí? Obviamente también puedo utilizar mi teclado físico, miren, ahorita no voy a utilizar el teclado virtual, voy a utilizar mi teclado físico. Voy a escribir qué tal, y enter. Entonces puedo utilizar ambos indistintamente. Pero, ¿por qué lo he sacado del teclado físico? Porque van a notar de que además de las teclas que aparecen con un colorcito más claro, blanco prácticamente, hay algunas teclas que tienen 2 o 3 símbolos. Hay un símbolo que aparece directamente en gris, ¿no? En gris. Y para obtener ese símbolo, por ejemplo, si se fijan acá en lo que voy a hacer un segundito, miren. Si yo le pongo aquí, quiero usar mayúsculas, y ahora cuando presiono mayúsculas, lo que antes estaba en gris ha cambiado a blanco. Por ejemplo, si yo quisiera sacar esta arroba, ¿ya? Si presiono en este momento aquí sobre el 2, me sale el número 2. Pero ¿qué pasa si quiero la arroba? Tengo que utilizar la tecla mayúsculas, y ahora sí arroba. Otra vez y ahora sí arroba, ¿sí? Por si acaso, esto es lo que les decía el día de ayer. Teníamos la tecla de control, la tecla de mayúsculas, tenemos la tecla de bloqueo de mayúsculas. Estas dos son diferentes, por si acaso, son diferentes. Hacen lo mismo, de diferente manera, pero son dos teclas diferentes. Una es mayúscula y otra es bloqueo de mayúsculas. Y luego está la tecla de tabulación un poco más arriba, ¿ok? Que puede aparecer con una doble flechita en su teclado. Una doble flechita a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Ok, ¿por qué me interesaba mostrarles esto? Porque yo sé que han empezado a descubrir cómo están funcionando las teclas en su teclado. Si ponen mayúsculas, van a iluminarse otras teclas, ¿no? Y para algunos de ustedes, miren, no es mi caso, pero para algunos de ustedes, tal vez algunos de ustedes han notado que en su computadora tiene la barra espaciadora, aquí está la barra espaciadora, y al lado izquierdo de la barra espaciadora tiene la tecla Alt, la alternativa, Alternate, ¿no? Y al lado derecho tienen Alt-GR. También son dos teclas diferentes. Alt, el de la izquierda, es diferente del Alt-GR de la derecha. En mi caso yo no tengo el Alt-GR por si acaso, pero probablemente muchos de ustedes tengan Alt y tengan Alt-GR. Sería interesante que ustedes prueben. Si quieren, yo estoy haciendo la prueba en el bloc de notas, pero miren, voy a cerrar el bloc de notas, no voy a guardar los cambios. Podría ir a una celda de Excel, digamos esta celda de Excel, entrar al modo de edición. Y ahora, por ejemplo, voy a obtener la arroba ahí. Entonces, mayúsculas, arroba. Ahora quiero sacar el símbolo de pesos, mayúsculas, pesos. Ahora quiero el símbolo de potencia, mayúsculas y aquí, para exponente, potencia.
¿sí? Y algunos de ustedes me gustaría que prueben esto. Miren, utilicen el Alt-GR que está a la derecha de la barra espaciadora. Cuando presionen el Alt-GR van a notar que otras teclas se van a iluminar. Se van a iluminar. Entonces, yo les comento, este es un súper truco, realmente. Todos estos que he repasado, se me interesaba verlos porque son grandes trucos realmente, cosas importantes que vale la pena resaltarlas en estos cursos, ¿ya? Y creo que eso es un conflicto que ocurre mucho porque uno va a una computadora y tiene ciertas combinaciones para sacar ciertos símbolos y va a otra computadora y hay que hacer otra cosa y es tremendo, ¿no? Ahora uno dice, pero ¿y por qué entonces? ¿Por qué hay dos teclados? ¿Por qué el teclado físico no le hace caso al teclado virtual, digamos? O viceversa, ¿no? ¿Por qué el teclado virtual no coincide con el teclado físico? ¿Por qué? La mayoría de las letras sí, pero los otros símbolos no. Tiene que ver con cómo ha sido configurado e instalado Windows. Hace un momento, comenzando la clase, les había hablado de esto. Fíjense, voy a arrancar la configuración regional. Entonces, configuración regional, ahí está. Y en la configuración regional, cuando nosotros elegimos esta región, yo he elegido por ejemplo Bolivia, entonces no solamente me ha puesto a los números con separador decimal, coma, con separador de miles, punto, con símbolo de moneda pesos B. No solamente ha hecho eso, sino que también ha configurado algunas cosas relacionadas al teclado. Si ustedes quieren cambiar esto, entonces ustedes tienen que cambiar su teclado, justamente para que coincida el teclado físico con este teclado virtual, ¿ya? El teclado virtual prácticamente no les va a fallar. Es muy rara la vez que he visto que haya fallado. No les voy a decir que es perfecto, pero ha sido muy rara la vez que ha fallado, ¿sí? Entonces, si necesitan, están en otra computadora y necesitan sacar un símbolo, no lo googleen, por favor. Eso de googlear ya no es para pros, que ustedes ya son pros, ¿ya? Puede ser un estudiante, digamos. Yo les pregunto a los estudiantes, ¿tú qué haces para sacar la arroba? Me dice, lo googleo, entonces me sale la arroba, la copio y la pego y ya la puedo utilizar, digamos, ¿no? Entonces no la copien, no la peguen, saquen el teclado en pantalla y ya pueden utilizar el teclado en pantalla. Tip adicional, para ya cerrar esta parte y que comencemos con lo nuestro. Tip adicional. Voy a minimizar un momentito el teclado en pantalla, no lo necesito. Como les digo, alguna vez muy raro, he visto que el teclado en pantalla efectivamente, por más que lo trataba de utilizar, no funcionaba bien del todo, ¿ya? Especialmente con esto, ¿ya? Las personas que han encontrado el Alt-GR a la derecha, Alt-GR, y luego han encontrado el sombrerito que se ha iluminado, que es para hacer la potencia, ¿ya? Entonces, a veces le ponen el sombrerito de la potencia y no sale. Y uno dice, ¿pero qué está fallando? ¿Por qué, profe? Digamos? Porque les comento que ese es medio tricky, o sea, tiene un truquito. Es necesario poner Alt-GR, el simbolito de la potencia, y luego, por si acaso, la barra espaciadora, ¿ya? Y cuando hacen toda esa combinación, recién va a salir. Entonces, por eso les comento, porque es medio mañudito ese en particular. Es medio mañudito, entonces, y por eso se los muestro directamente. Entonces, Jesús me está preguntando acerca del código ASCII, está interesante, ¿cierto, Jesús? O sea, Jesús tiene un conocimiento así bien oscuro, bien interesante que nos puede compartir, está muy bueno, ¿ya? Por ejemplo, yo podría utilizar una combinación de teclas como Alt 64 para sacar la arroba, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué es esto del Alt 64? Entonces, lo que pasa es que internamente la computadora maneja todo como si fueran números. Pero para que nosotros le entendamos, algunos de esos números los transforma en texto. Entonces el número 64 lo transforma en el texto arroba. El número 65 lo transforma en el texto letra A mayúscula. El número 66 lo transforma en la B mayúscula. Y así. La única macana de eso es que obviamente depende de que tú tengas el conocimiento y te hayas aprendido de memoria cómo se hace para sacar la O con acento, la E con acento, la ñ, y a veces hay que memorizarse varias combinaciones, ¿no? Entonces yo creo que para no estar memorizándose muchas combinaciones de números que uno se puede llegar a olvidar, mejor es sacar el teclado en pantalla. Pero si lo sabes, Jesús, fantástico. Está muy bien, Jesús. Buen aporte.
¿Ya? Ok, entonces creo que ya tengo toda. Lo último que me faltaba tal vez de esta parte es lo siguiente. Miren, si es que fallara el buen amigo teclado en pantalla, si es que fallara y no funciona realmente, ya es muy complicado, no puedo utilizarlo como debería, hagan esto, miren, voy a volver a la lupita, clic a la lupita, y en la lupita le voy a escribir mapa. Cuando he escrito mapa, me sugiere, creo que quieres utilizar mapa de caracteres. Le voy a decir, ok, sí quiero utilizar mapa de caracteres, clic. Y acaba de salir esta aplicación que se llama el mapa de caracteres y aquí me muestra varios caracteres de los cuales yo puedo escoger alguno que necesito o lo esté buscando. Aquí aparecen, por ejemplo, las letras con acento, ¿no? Aquí están las letras con acento, aquí está la O con acento en un sentido o la O con acento en otro sentido para francés o alemán, no sé, ahí está para francés, ¿no? Y si es que yo estaba buscando, por ejemplo, la arroba que no la podía sacar o el de potencia que no lo podía sacar, pese a que estaba utilizando el buen teclado en pantalla, lo que puedo hacer por último es esto. Ya, no uso el teclado en pantalla, voy a la aplicación mapa de caracteres, en el mapa de caracteres lo selecciona, miren, lo acabo de seleccionar, le echo un clic. Ahora le voy a decir, quiero seleccionarlo y copiarlo. Y voy a minimizar esto un segundito, voy a venir al buen Excel y en el Excel le voy a decir quiero pegarlo, control de chica, ¿no? Que es lo que me han dicho hace un momento, eso es pegar, por ejemplo. Entonces así he podido pegar directamente ese simbolito. Entonces les doy alternativas, si es que su teclado no coincide con lo que sale en la pantalla, traten de utilizar el teclado virtual, que es el teclado en pantalla. Y si no pueden utilizar el teclado en pantalla por algún motivo, entonces tienen uno más que es el mapa de caracteres. Entonces, estos son tips para que realmente puedan moverse en cualquier computadora y sepan usar mejor esta herramienta. Bien. Entonces, a ver, ya voy a ir cerrando algunos de estos elementos, mientras yo sé que ustedes están practicando y jugando. Los voy a ir cerrando y guardando. Me gustaría ver antes de... ¿no? Ahora, me gustaría antes de que hagan armar grupos, porque voy a armar grupos ahora para que trabajen en grupos, la mayoría de ustedes. Me gustaría ver Excel 3, la tercera parte de Excel 3 de fórmulas, ok. Bien, entonces esto es lo que ustedes han descargado el día de ayer, Excel 3, han avanzado con Excel 3, creo que no han tenido problemas con Excel 3. Voy a cerrar la presentación, no la necesito realmente, ya la conozco. Pero sí voy a ir, por ejemplo, a esta pestaña que dice fórmula con referencias, ¿ya? Aquí había un ejemplo práctico donde les pedí hacer algunos cálculos, no la totalidad de este cálculo de una planilla de sueldo, ¿no? Que debería ser una empresa para retener directamente parte de los aportes que deberían realizar sus empleados a la AFP, ¿ya? Pero sirve de prueba, sirve de práctica. Veamos algunos tips rápidos, muy rápidos, ¿sí? Entonces, antes de que comience, ¿están todos conmigo? Sí. Súper. Entonces, vean por favor, muy rapidito, entonces veamos cómo se resolvía esto, que yo sé que no han tenido problema, pero por si acaso, ¿no? Había que calcular el total ganado. Dice el total ganado había que agregar al haber básico, entonces había que al haber básico de acá, agregarle, dice, entonces agregarle los bonos, tengo de bonos esto, y decía restarle los descuentos. Entonces voy a hacer así caso omiso a lo que dice, menos, y aquí están los descuentos. Ahora les pregunto, ¿cómo lo ven? Está mal, porque menos con menos Se va a sumar. Muy bien, entonces me acaban de hacer recuerdo de algo que nos han enseñado desde chiquitos en colegio, que decían, cuando tienes menos, aquí tengo menos en la fórmula, ¿sí? Y estoy haciendo referencia a la celda E18, y la celda E18 tiene menos también. Entonces, cuando tenemos menos por menos, pues eso hace que se convierta en un más. Entonces, en vez de restarle los descuentos, le estoy sumando los descuentos, entonces eso no está bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué había que hacer acá? Efectivamente, lo que había que hacer era poner un más. ¿Y por qué? Porque en realidad los descuentos ya estaban expresados de manera negativa.
Entonces ya estaban de manera negativa, entonces no tengo que ponerle aquí menos. Bien, esa era una aclaración. Me imagino que la mayoría ya se ha dado cuenta. Era solamente una trampita chiquitita, nada del otro mundo. Voy a presionar Enter y ya tengo este valor, ¿sí? Ahora aquí viene el segundo mega truco. Bueno, en realidad el anterior no era un truco, este es el truco, ¿ya? Quiero que se fijen en lo siguiente. Miren, cuando tenemos pocos datos, yo sé que estamos bien acostumbrados a hacer lo siguiente. Esta es la celda activa, la celda F18, ¿ya? Y truco por si acaso. Miren, ¿cómo sabía que era F18? Yo sé que la mayoría de lo que he hecho es ha mirado la columna F, ya se ha fijado en la fila 18 y he dicho, ah, ya, es la F18, este era el valor F18. ¿Saben qué? No hagan eso, por favor, no hagan eso. Otro truco es este, miren. Le echo clic a esta celda y vean esto, por favor. Aquí arriba tengo el cuadro de nombres, y en el cuadro de nombres siempre me muestra el nombre de la celda activa. Por ejemplo, le voy a hacer clic a esta celda de acá, clic, y me dice es la celda H14. Voy a hacer clic aquí y me dice es la celda K14. Ahora voy a hacer esto, me voy a mover muy rápido al final, ahí está, me dice estás en la celda K 1.048.576. Ok, no he tenido que estar viendo en qué columna estaba y en qué fila estaba para determinar la celda actual en la que estoy. ¿Sí? Háganle caso a lo que dice el cuadro de nombres. El cuadro de nombres te dice cuál es la celda activa donde estás. ¿Ok? Entonces, bien, esta es mi celda activa. Entonces, mi celda activa en este momento es la celda F18. Y en la celda activa han notado de que además de que tiene un borde de un color, en este caso verde, depende de la versión de Excel que tengan, tiene un pequeño cuadradito en la parte inferior derecha que se llama control de autorrelleno o control de autorrellenado, depende de la versión que Excel que tengan. Este control de autorrelleno la mayoría de nosotros hacemos así, clic sostenido, arrastrar y soltar. ¿Sí? ¿Qué está pasando realmente? Lo que está pasando es esto. Miren, voy a deshacer un paso, control Z. Lo que está pasando está haciendo esto, control C. ¿Qué habíamos dicho que era control C? Copiar. Ahora miren. Ajá, exacto. Ahora cuando yo arrastro hacia abajo, lo que está haciendo es como que selecciona todo esto y voy a aplicar control V chica. ¿Qué hace control V chica? Pegar, ¿cierto? Miren. ¿Ya? Fíjense que ni siquiera he utilizado el ratón está por acá, está en otro lugar. Y estoy haciendo control C y control V chica. Entonces, lo que hace el control de autorrelleno realmente es copia la celda activa y utiliza lo que ha copiado para rellenar las otras celdas. Eso es lo que ha hecho, copiar y pegar. ¿Ya? Sin embargo, ustedes han debido notar esto. En esta celda, la fórmula era así. Decía, voy a hacer C18 más D18 más E18. Cuando he copiado y he pegado una fila más abajo, ya no dice 18. Dice, ahora vas a trabajar con la C19, D19 y E19. Y si me voy un poco más abajo todavía, por acá, y presiono F2, me dice, aquí estás trabajando con los datos de la fila 25. ¿Por qué ha ocurrido esto? De que está cambiando el número de la fila. Muy bien, aquí va entonces, miren, esto de acá se llama una referencia relativa. Esta es una referencia relativa, esta es una referencia relativa. Ah, ya, estaban respondiendo en el chat, vamos a ver qué dicen en el chat. ¿Por qué no está fijada la celda y la columna? Porque son referencias relativas, dice Max. Bastante bien, Max, me gusta eso, ¿ya? Entonces, ¿saben qué? Esto es referirse al valor de una celda. Por ejemplo, dice E25, significa me voy a concentrar en la columna E y en la fila 25. Esa es la celda a la que quiero referirme, al valor que está dentro de esa celda. Por eso se llama referencia. Me estoy refiriendo al valor que está en otra celda, ¿no? Ahora, esa referencia se llama relativa porque no tiene el símbolo de pesos. No aparece el símbolo de pesos, ¿ya? Porque podría ser que aparezca así, fíjense, pesos E, pesos 25. Y eso le va a dar otro sentido a esta fórmula.
Podría ser también que aparezca así. E pesos 25. O podría ser también que aparezca así. Pesos E 25. Entonces tengo hasta 4 formas diferentes. Miren, sin pesos. Esa se llama relativa. La columna y la fila con pesos. Eso se llama absoluta. Esa es una referencia absoluta. Tiene pesos la columna y tiene pesos la fila. Veamos las otras dos. Esta de aquí se llama referencia mixta. Una referencia mixta tiene el pesos, pero o solo en la fila, en este caso, tiene el pesos en la fila. Y ahora uno dice, ¿y cómo sabe, profe, que está en la fila? Porque saben que el pesos, por si acaso, siempre está antes. Siempre está antes. Perdón. Aquí he hecho algo que nada que ver. Ya, ahora sí. El pesos está antes de lo que va a bloquear. Sus compañeros me han dicho directamente, no está fijada, ¿no? Entonces, algunos profesionales que he tenido en los diferentes cursos me dicen directamente, lo que está haciendo acá está fijando la fila 25. Algunos le llaman está bloqueando la fila con 25, está anclando a la fila 25, está congelando la fila 25. Entonces, son muchos los términos que utilizan diferentes profesionales, ¿no? Que se han acostumbrado a utilizar esos términos. Y lo que estoy diciendo aquí es que estoy anclando, bloqueando, congelando la fila 25. ¿Ya? La fila 25. ¿Qué significa esto? Como acabo de, digamos esto, congelar la fila 25, significa que ese 25 no va a cambiar. No va a cambiar. Miren, si yo, por ejemplo, ahora esta que decía pesos 25, la copio y la pego más abajo, miren qué va a pasar. Ya han variado un poco los valores, pero analicemos qué ha pasado, por ejemplo, acá. Voy a presionar ahí F2. Me dice que está haciendo los cálculos con los elementos de su fila, pero se ha quedado esta celda en lila en la fila 25. ¿Han notado? Se ha quedado en la fila 25. ¿Y por qué se ha quedado en la fila 25? Porque yo expresamente he puesto el pesos delante del 25, entonces le estoy diciendo, quédate congelado, quédate anclado, bloquéate en la fila 25. Entonces se queda en la fila 25 y 25 no cambia, se mantiene igual, siempre, siempre. ¿Ya? En los ejemplos anteriores, acá decía 18, pero no aparecía el pesos. Como no aparece el pesos, cuando yo copie y pegue esto más abajo, ya no va a decir 18, va a decir 19. Ha cambiado la fila. Un poco más abajo va a decir 20. ¿Por qué? Porque ha cambiado la fila. O sea, cada vez que nos movemos a través de filas, copiamos la fórmula a través de filas, tiene que cambiar la fila. Tiene que cambiar la fila. Si ustedes no quieren que cambie la fila, tendrán que ponerle un pesos delante de la fila. También podría ser, por si acaso, que ustedes quieran ponerle el símbolo de pesos delante de la columna. Si le ponen el símbolo delante de la columna, el pesos significa no quiero que cambie la columna E, que siempre haga referencia a la columna E. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo van a utilizar ese tipo de referencia? Cuando tal vez la fórmula la quieren copiar y pegar a través de columnas. ¿Sí? Entonces, estos dos ejercicios estaban diseñados para eso, lo voy a ver rapidito y ahora ustedes van a empezar hacemos los grupos y comienzan a trabajar. Miren, entonces primero voy a arreglar este problema aquí. Entonces, les había dicho, clic sostenido, arrastrar y soltar. Ahí está. Voy a verificar en algunos de estos de que estoy haciendo los cálculos con los elementos de su propia fila. Por ejemplo, acá, presiono F2, está haciendo los cálculos con los elementos de su propia fila. Ok. Me pongo más abajo, está haciendo los cálculos con los elementos de su propia fila. Me voy más abajo y presiono F2 y efectivamente está haciendo los cálculos con los elementos de su propia fila. Entonces, es muy importante para ustedes mientras ganan experiencia, si es que no la tienen, que una vez que aplican una fórmula o una función, verifiquen un poco más abajo si es que la fórmula está haciendo lo que debería hacer con los valores y las referencias correspondientes, ¿no? Entonces, efectivamente, cada fila, cada celda está trabajando con los elementos de su propia fila. Eso era lo que quería realmente. Pero por fin, ahora sí ya llegué al trucazo. Miren, ya llegué al trucazo. Entonces, ahora sí necesito que me vean un segundito.
¿ya? Más allá de las referencias absolutas, relativas y mixtas, que ahorita la voy a utilizar para cerrar, quiero que se den cuenta de la potencia de lo que les voy a enseñar, ¿ya? Dice aporte AFP, y este aporte AFP dice que es el 12.71 del total ganado. Entonces veamos, el aporte AFP, esta celda, es igual a del total ganado, hay que aplicarle el 12.71. Ahora miren esto. Hace un momento hablábamos de lo siguiente. Si yo pongo 12.71%, ¿ya? En realidad ya tenemos una operación acá. Aquí me está diciendo a 12.71 lo voy a dividir entre 100. ¿Sí? Lo voy a dividir entre 100. Entonces, dividido entre 100, eso va a ser 0.1271. Pero, ¿qué operación hay acá entre este valorcito, que es 0.1271, y este valorcito que está haciendo referencia a 9.600? No estoy poniendo aquí ninguna operación en medio de los dos, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Sí. ¿Qué operación debería poner? Multiplicación. Muy bien, entonces, normalmente cuando queremos aplicar un porcentaje a un valor, entonces lo que hacemos es multiplicar. Pero el porcentaje de por sí, solito, significa dividir entre 100. ¿Ya? Ahora, si queremos aplicar este porcentaje a un valor, efectivamente utilizamos una multiplicación. Enter. ¿Ya? Ok, miren, cosas interesantes. Yo justamente como aquí las instrucciones decía utilice 12.71, yo he escrito 12.71. ¿Han notado esto? Vean por favor estito, vean un segundo. Miren, me dice, mira, si quieres yo, Excel, te puedo ayudar y te lo corrijo. ¿Sí? Por favor, traten de no usar eso de que Excel se los va a corregir, porque la mayoría de las veces se los corrige mal, hace cosas que no debería. ¿Ya? En este caso yo le voy a decir, no quiero aceptar la corrección. No quiero. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ha ocurrido un problema con esta fórmula. Y me escribe, me explica directamente cómo se arman las fórmulas y bla, 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 bla. Ok, le voy a decir, está bien, te entiendo, aceptar. Y miren esto, yo no he hecho nada, pero me acaba de resaltar el valor que tiene el problema. Fíjense otra vez, si hubiera estado acá, en F18, fíjense que el cursor está parpadeando en F18, ¿sí? Pero voy a presionar Enter, me dice, hay un problema, ¿te lo corrijo? Le digo, no me lo corrijas. Ahora me explica cómo funcionan las fórmulas. Ok, te entiendo, dale, aceptar, clic. Y fíjense que automáticamente me resalta el lugar donde hay un problema. Entonces, estas son cosas que a veces no notamos en Excel. Excel nos dice, aquí está el problema por si acaso. ¿Ya? Entonces, dale una revisada a esta parte. Entonces, me está resaltando el 12.71 y es porque al principio de esta clase yo les había dicho, en esta máquina yo tengo configurado que el separador decimal es la coma y cuando corrijo y sustituyo el punto por coma, entonces ya me hace el cálculo que debería. Entonces, les estoy mostrando que Excel les va ayudando, pero a veces no tomamos en cuenta las ayudas que nos da. Ahora, aquí viene el super truco, por fin, miren. Esto habíamos dicho, lo que hace el control de autorrelleno cuando hacemos clic sostenido, arrastrar y soltar es copiar y pegar, ¿sí? Pero ¿saben qué? Cuando tenemos pocos datos, está bien que copiemos y peguemos así pocos datos, pero a veces en la vida real tenemos aquí en la columna cientos o miles, o algunas me ha tocado algunos usuarios que manejan millones de datos, de verdad. Entonces, uno no puede estar haciendo esto, hacer clic sostenido, así clic sostenido y empezar a arrastrar y arrastrar y arrastrar. Y miren, voy por la fila 1000 y tengo que llegar a la fila 50.000. O sea, no puedo pasarme todo el día arrastrando, ¿ya? Uno dice, no, pero esto no puede ser que pase esto en la vida real. No, yo les estoy contando porque he dado una consultoría a una empresa y las personas de esa empresa tardaban 4 horas en armar todos los días sus planillas. ¿Y por qué era eso? Porque utilizaban estas malas técnicas de, por ejemplo, clic sostenido, arrastrar y soltar. Cuando tienen pocos datos está fantástico, pero si tienen muchos, no hagan eso. Miren lo que les voy a enseñar, Entonces, sobre la celda activa, tengo el control autorrelleno, este de acá, y lo que voy a hacer es esto. Vean, por favor, doble clic. Ok, entonces el doble clic, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho esto. Ha dicho, ok, me he hecho doble clic, entonces voy a copiar esto de acá, voy a seleccionar estos de acá y voy a pegar.
Todo eso he hecho el doble clic en el control de autorrelleno. Ahora, tengan cuidado, eso que les acabo de enseñar funciona bajo ciertas condiciones. La condición es de que, por ejemplo, yo quiero utilizar esto, el doble clic, que espero que sea un trucazo para ustedes, va a funcionar siempre y cuando ustedes tengan una columna anterior, una columna previa con datos. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? ¿Cómo se dio cuenta Excel que tenía que llegar solo hasta acá? ¿Saben por qué? Porque la columna previa tenía datos hasta aquí y después ya venían en blanco, celdas en blanco y celdas en blanco. Como ya venían celdas en blanco, Excel ha detectado las celdas en blanco. He dicho, bueno, pues aquí ya me tengo que parar, ya no tengo que poner nada. Entonces era necesario para poder utilizar este truco del doble clic, tener una columna previa con celda, con valores o con fórmulas o con funciones. Si ustedes tienen una columna previa con datos, entonces Excel va a saber hasta dónde tiene que copiar y pegar estas fórmulas. ¿Estamos bien? ¿Les gusta? Sí. Ok, buenísimo, excelente chicos. Ven, entonces ahora están aprovechando algo más que tal vez lo sabían, tal vez no, valía la pena tenerlo en cuenta. Yo les comento porque, les prometo, yo he trabajado con gente que utiliza cientos o miles de filas, entonces les es complejo estar arrastrando y soltando, y les prometo, les voy a contar, les termino de contar la historia. Miren, esa empresa que tardaba 4 horas todos los días en hacer sus planillas, porque tenían que arrastrar y soltar todo el tiempo, ¿no? Una vez que les enseñó el truco, tardaban 1 hora y media. Porque obviamente, igual, además de hacer fórmulas y funciones, tenían que hacer tablas y tablas dinámicas, o sea, tenían que hacer bastante trabajo, pero prácticamente 2 horas y media de su vida todos los días se dedicaban a hacer clic sostenido, a arrastrar y soltar, ¿no? Es más, un señor me dijo, era pues eso que aprendo hace un montón de años, ya. Yo ya me he vuelto un profesional con la ruedita del ratón, ¿no? Entonces arrastro, así bien rápido arrastro, me decía. Y yo me reía pues para mis adentros, ¿no? O sea, pero está bien señor, así que lindo, se divertía, digamos, ¿no? Ok. Voy a hacer lo ultimito para cerrar esta parte, miren. Voy a hacer lo ultimito para que ya esté todo claro. Quiero calcular el sueldo neto. Dice el sueldo neto es el total ganado, ¿no? Menos el aporte FP. Sueldo neto, ya, es el total ganado menos el aporte FP. Eso me está diciendo, ¿no? Esta es la columna total ganado menos el aporte FP. Eso es lo que me está diciendo. Enter. Ahora que ya tengo el super truco, voy a hacerle doble clic aquí. Listo, súper rápido. Sáquenle provecho de ahora en adelante. Ahora viene esto interesante, miren. Quisiera que lo vean, por favor. Dice, vamos a calcular el sueldo neto menos 4 veces los sueldos mínimos nacionales. ¿Ya? Entonces dice, el sueldo neto, que es este de acá, menos 4 veces el sueldo mínimo nacional, que es este. Bueno, el momento que hice esta planilla, digamos, ¿no? Era ese. Creo que ya ha cambiado. Y presiono Enter y me sale efectivamente ese valor. Y ahora voy a hacer esto, miren, le voy a hacer doble clic, 1, 2. Y tengo este problema. Aquí me ha salido valor. Me ha salido valor. Problemas. ¿No? Y es más, aquí dice sueldo menos, dice, menos, y sin embargo, si esto le tendría que restar esto otro, no debería darme esto, ¿no? Entonces, el problema es el siguiente, fíjense por favor. ¿Qué implica? Hay que fijar, ¿no? Claro, checa 14. Cierto, entonces voy a presionar... explicaba hace rato, ¿no? Voy a presionar F2, exacto, para que vean de que la primera fórmula estaba increíble. Dice la celda en celeste menos la celda en rojo. Fantástico. Así. Cuando he copiado y he pegado eso más abajo, pues se tiene que actualizar la fila. Fíjense, una fila más abajo dice, ahora vamos a hacer la celda en celeste, que está muy bien, menos la celda en rojo. O sea, la celda en rojo ha empezado a moverse. ¿Se han dado cuenta? Y un poco más abajo es la celda en celeste menos la celda en rojo.
Y finalmente acá donde dice valor me dice estoy haciendo la celda en celeste menos la celda en rojo, y la celda en rojo tiene un texto, y en principio de esta clase habíamos dicho cuando tenemos una operación aritmética que involucra un texto, ¿no? Si quiero hacer un cálculo con un texto me va a producir un error. Entonces aquí estoy queriendo a la celda en celeste restarle este texto, no tiene sentido y por eso me produce este error. Pero en realidad todos los otros valores están mal calculados, ¿han notado? ¿Qué tendría que pasar con esa celda en rojo? Fíjense que la celda en celeste está bajando bien, como debería, pero la celda en rojo también está bajando, ¿no? ¿Qué debería pasar con la celda en rojo? Tiene que estar fijada. Muy bien, tiene que estar fijada entonces, ¿no? Veamos entonces la solución a esto. Voy a eliminar todos estos de acá. Ahí está. Entonces vamos a concentrarnos en este valor. Y miren, tenemos la celda en celeste menos la celda en rojo. Entonces, maneras de fijar, de bloquear, de anclar, de congelar, de como le quieran decir, ¿ya? Una manera es hacer esto. Ahí estoy bloqueando, fijando, anclando, congelando la columna H y la fila 14. Eso significa nunca va a cambiar H, siempre va a ser H, y nunca va a cambiar 14, siempre va a ser 14. Probemos eso, Enter, y ahora voy a utilizar el doble clic, y voy a verificar de que he hecho los cálculos como debería. Por ejemplo, a ver, quisiera venir acá y presionar F2 y me dice, estás haciendo la celda en celeste menos la celda en rojo, fantástico. Aquí estás haciendo la celda en celeste menos la celda en rojo, fantástico. O sea, se ha quedado bloqueada, anclada, aquí congelada, bloqueada la celda en rojo, siempre en la H14, ¿ok? Sin embargo, una cosa más, fíjense, les voy a comentar algo más, voy a poner control Z acá. Miren esto, al principio de este ejercicio decía esto, ¿no? Estas son cosas de profes, ¿no? O sea, profes desgraciados, malditos. Acá, dice, empleando referencias relativas y mixtas. Por ejemplo, esta de acá son referencias relativas. ¿Cómo son las referencias relativas? No tienen el símbolo de pesos en ningún lugar. Esa es una referencia relativa. Y dice, por medio de referencias mixtas. ¿Cómo es una referencia mixta? Tiene el pesos o antes de la columna o antes de la fila, pero no tiene antes de ambos. Y aquí, fíjense, cuando nosotros hemos resuelto este problema, tiene el pesos antes de la columna y antes de la fila. Entonces, esa referencia no había que utilizar, estaba en los enunciados, era el primer enunciado que decía. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Aplicando solamente antes de la fila 14. Muy bien, Marilyn, excelente. Entonces Marilyn me dice, ¿sabes qué? Esto de acá, el pesos antes de la H, no la necesitas. ¿Por qué? Porque lo que hay que decirles, esta fórmula la vamos a mover a través de filas. ¿Qué significa? Que la fila va a cambiar. Esto que dice 18, más abajo va a decir 19, y mucho más abajo va a decir 20. Ahora veamos esta otra de acá. Esto debería cambiar. Pero como le hemos puesto el pesos antes del 14, siempre va antes, ¿ya? Siempre va antes. Como el pesos está antes del 14, pues le estamos diciendo, fíjate en la fila 14, quédate bloqueando la fila 14, congelate en la fila 14, anclate a la fila 14, como quieran manejarlo ustedes, ¿ya? Pero está diciendo, siempre quédate en la fila 14. Veamos qué va a pasar con eso. Entonces voy a hacer un doble clic a esto de acá, doble clic, y han salido unos valores. Pero más allá de que hayan salido algunos valores, a ver, vamos a ver quién está con el audio. Allá. Entonces voy a verificar por acá, F2. Dice que está haciendo la celda de celeste menos la celda en rojo, más abajo la celda en celeste menos la en rojo, más abajo la celda en celeste menos la celda en rojo. Entonces está funcionando como debería funcionar, efectivamente. En el chat me están diciendo eso también. Un favor, no se le escucha. Creo que alguien con su micrófono prendido y no se le escucha la explicación. Sí, claro que estaba tratando de ver quién es el que está con el audio, pero ni modo, les voy a
por el momento ya está. Ok, entonces como les digo, ustedes hacen la fórmula, la aplican directamente y tienen que verificar, no solamente con el primer caso que han hecho, sino un poco más abajo, verifiquen directamente de que están haciendo los cálculos como deberían. En este caso, como hemos puesto el pesos antes de 14, siempre se ha quedado en la fila 14.